Es un agrado estar en este maravilloso país, que aparte del clima, lo más importante es su maravillosa gente, ¿no es cierto?, bendecida, y es un agrado. Quiero comentarles algo, porque cuando uno va a un congreso se trata de no escuchar lo mismo que he escuchado siempre, sino tratar de tener la última información, y si hay algunos conceptos que cambian, estos tenerlos en cuenta. Y eso es la idea de esta conferencia: cirugía lesional en epilepsia, tumores, cavernomas y otros. En el año 1999 me tocó presentar en el Congreso Mundial de Neurocirugía, y un colega al final de mi presentación corta me dijo: usted lo que está haciendo es cirugía lesional, no es cirugía de la epilepsia, un colega alemán muy querido. Yo le dije: no, esta es cirugía de la epilepsia, y ustedes van a ver que más de 20 años después esto es así. ¿Qué hace usted cuando usted recibe un paciente con epilepsia? Por supuesto, inicia tratamientos con fármacos. Fármacos que ahora se llaman anticrisis, no antiepilépticos, porque los fármacos no curan la epilepsia. Solicitan un electroencefalograma, pero ojo, con apellido, electroencefalograma con privación de sueño, porque el electroestándar tiene un bajísimo sensibilidad. Y por supuesto, ustedes tienen que pedir una resonancia magnética de cerebro en todo paciente, ¿no es cierto?, que sospechen epilepsia, sobre todo focal o de inicio tardío. Y por supuesto, educar al paciente. Con respecto a la resonancia, no es que a mí se me ocurra. Este estudio de Anne Berg, publicado en el Brain hace algunos años, un estudio con un seguimiento prospectivo, demostró que la resonancia magnética en pacientes con epilepsia de difícil manejo tenía más de un 20% de sensibilidad en encontrar una lesión cerebral. Por lo tanto, todos nosotros tenemos que pedir una resonancia, idealmente 3 teslas, con cortes finos, volumen de 1 milímetro adyacente uno al otro, tanto en T1 como en FLAIR, en un paciente que ustedes sospechen epilepsia. La Liga Internacional contra la Epilepsia, en la última clasificación, coloca que la etiología estructural es la primera cosa que tenemos que descartar en todo paciente que parte con crisis epilépticas. Esta diapositiva, que me la regaló Emilio Peruca, demuestra que hay un evento inicial que es moderado por el tiempo y después parte de la crisis epiléptica. Este evento inicial hay que eliminarlo, y en este caso es la lesión, una lesión estructural. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía de la epilepsia en niños y en adultos en el pasado? En el pasado, el 2006, Helen Cross dice: todo niño que parte con epilepsia no controla sus crisis después de 2 fármacos bien tolerados. Y en adulto, en el libro de Hans Lüder, sale, ¿no es cierto?, que la cirugía en pacientes con epilepsia farmacoresistente, que sus crisis en número o en calidad afectan la calidad de vida, y que haya probado 2 fármacos antiepilépticos primera línea por lo menos 2 años. Esto, sin embargo, ha cambiado. Y cuando uno tiene crisis focales sintomáticas, debe operarse lo antes posible. Ustedes dirán: este chileno está loco. No, esto ya lo dice Helen Cross, nuestra actual presidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia, donde ella dice: cirugía en pacientes con epilepsia bien controlada en niños. Sí, en todo paciente niño con una lesión estructural bien delimitada, ubicada en zona no elocuente, aunque esté tomando 1 o 2 fármacos antiepilépticos y tenga su epilepsia totalmente controlada. ¿Por qué? Porque es altamente exitosa, bajo riesgo de complicaciones, y usted previene la dependencia de fármacos en forma crónica, y usted realmente está curando la epilepsia y no dándole fármacos tratando el síntoma en forma crónica. ¿Qué rol juegan las lesiones como causa de la epilepsia refractaria? Mi amigo Inga Blünke, que hicimos la residencia juntos, él en neuropatología y yo en neurocirugía en Alemania, en Bonn, y que tiene el mayor centro de referencia de tejido de epilepsia en el planeta, publicó el 2007 en el New England Journal of Medicine de que el 79, prácticamente el 80% en adultos son esclerosis del hipocampo, tumores, displasias corticales, y si ustedes le agregan cavernomas, llegamos prácticamente a un 86% de toda la patología que él recibe en el centro de banco de tejido cerebral en Europa. Y estas epilepsias, entre comillas, refractarias, todas partieron no refractarias, todas. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar esto? Existe un evento precipitante que es la lesión, que en este caso va a ser un tumor o cavernoma, pero la epilepsia parte después. Primero es la lesión y después es la epilepsia. Esta epilepsia puede ser fácilmente controlada o partir refractaria desde un inicio. ¿Existe una ventana de tiempo que podamos prevenir la epilepsia refractaria? La respuesta es no. La epilepsia refractaria no se puede prevenir un tumor, un cavernoma, una displasia cortical. Entonces parte el paciente con crisis, ¿y qué hacemos nosotros? Por supuesto,
pedimos una resonancia y un electro con privación de sueño. Pero ¿qué pasa si el paciente sale inmediatamente una lesión en su tejido cerebral? Tenemos 4 opciones. Vamos a operarle y sacar solo la lesión. Este es un lóbulo temporal mirado desde abajo, ¿no es cierto? Del lado izquierdo, un polo temporal. Sacamos la lesión más el tejido que la rodea. Sacamos la lesión más la porción anterior de la amígdala y el hipocampo. O dejamos la lesión y solamente sacamos la zona del foco epiléptico. La verdad es que el electroencefalograma, y no lo digo yo, lo dice Hans Lüder, es una herramienta que nos ayuda a determinar un área epileptógena, no un punto específico. Cuando ustedes colocan los electrodos temporales lateral o temporal anterior, van a tener un área epileptógena, pero ustedes no van a saber si la crisis partió en la amígdala, en el hipocampo, en el giro perihipocampal, no saben, hay un área epileptógena. Por lo tanto, la fuente exacta, puntiforme, ustedes la desconocen. ¿Qué rol juegan entonces los tumores como causa de epilepsia y epilepsia refractaria? En el metaanálisis de Inga Blümke en adulto el 22% y en niño el 27%. Entonces, ¿cómo lo estudiamos? La propuesta de la Liga Internacional contra la Epilepsia para pacientes que tienen tumores, la gran mayoría de ellos solo necesita video electroencefalograma y hoy por hoy incluso Holter, ni siquiera tenerlo hospitalizado, evaluación neuropsicológica, historia clínica, cirugía. Resonancia, por supuesto, que es la primera herramienta. Por lo tanto, la gran mayoría de los pacientes, el 70%, se pueden hacer con mínimos recursos, Nosotros publicamos en el libro de Hans Lüder en el 2008 cómo establecer programas de cirugía de la epilepsia. Y lamentablemente, realmente, con pena, extraño que no estén aquí los neurocirujanos más viejos y los más jóvenes que están haciendo cirugía de la epilepsia en República Dominicana, porque la idea sería que compartiéramos la experiencia para ver cómo podemos enfocar y lamentablemente no vienen a este congreso a escuchar estas charlas que son súper importantes. ¿Qué tipo de tumores son los asociados a epilepsia refractaria? Básicamente, cuando yo estaba en Alemania con mi profesor Schramm, que era el jefe, le dije un día, oiga profesor, estamos llenos de tumores y estos tumores son pacientes de larga data y no se mueren, hagamos un estudio y lo publicamos en el 97, donde encontramos que gangliogliomas y tumores simbroplásticos neuroepiteliales eran los más frecuentes, seguidos de gliomas de bajo grado, con un largo follow-up de sobrevidas y que no se morían. Son pacientes con oligodendroglioma, gliomas de bajo grado que no se mueren, que siguen viviendo más de 20 años y sin recidiva. En la serie europea de Inga Blümke igual cosa, ganglioglioma y los DINET son los principales, ¿no es cierto? Y si agregamos los gliomas de bajo grado, son las principales causas. Los gangliogliomas son raros en la práctica neuroquirúrgica habitual, pero súper frecuentes en la práctica neuroquirúrgica. Estos son papers antiguos que publicamos con mi profesor Setna, mi maestro en cirugía, y más del 20% de estos se asocian a displasias corticales. La malignización de estas lesiones son case report, son excepcionales. El tumor simbroplástico neuroepitelial que me tocó describir los primeros hallazgos neuroradiológicos que se ven como un panal de abeja en la resonancia, son lesiones que generalmente se asocian a displasias corticales y hay que hacer un estudio bien electrocorticografía intraoperatoria y se ve como estas imágenes vaculares porque son de este tejido mucinoso que está metido entre medio de estos oligodendrocitos aislados que antes se confundían con oligodendroglioma. Por una parte muy importante son la patología dual y los tumores. ¿Qué es la patología dual? Que hayan dos lesiones, vale decir, dos lesiones que pueden ser individualmente las dos epileptógenas. Una, el tumor, y la otra, por ejemplo, una esclerosis del hipocampo y coinciden las dos en el mismo momento. Y la imagen más típica que nosotros tenemos en un esquema es ver un tumor o un cavernoma temporolateral y un paciente que además tiene esclerosis temporal mesial. ¿Y a qué se debe eso? A que los impulsos citotóxicos, la deaferentación crónica de la lesión temporal lateral lleva a una esclerosis del hipocampo progresiva. Y entonces en estos pacientes tenemos que plantearnos, ¿sacamos solamente la lesión o sacamos la lesión más el tejido temporal mesial, dígase amígdala o hipocampo? Entonces en estos pacientes ustedes tienen varias dudas. ¿Tiene el paciente crisis con semiología temporal mesial? ¿Tiene un electro sugerente con actividad temporal mesial? ¿Tiene un deterioro cognitivo en la evaluación neuropsicológica este paciente? ¿Está en hemisferio dominante o no dominante por la parte del lenguaje y la reserva de memoria?
Y la resonancia muestra alguna alteración de señal en el hipocampo. Veamos un par de casos para ver cómo va esto, porque sacar el hipocampo no es gratis. Uno puede tener un deterioro cognitivo postquirúrgico y lo más importante para nosotros es mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. No sacamos nada dejándolo sin crisis si es capaz de no acordarse si almorzó o no almorzó. El colega que ven arriba es Christoph Hemstetter, quizá el mejor neuropsicólogo del planeta en epilepsia hoy por hoy, y el doctor Elga, que era el jefe del centro de epilepsia en Bonn. El profesor Elga se jubiló y el centro de Bonn, de ser lo mejor que había en Alemania y en Europa, hoy por hoy desapareció prácticamente la clínica de epilepsia y ahora está jubilado en Berlín. Pero ellos publicaron este maravilloso paper respecto a alteraciones cognitivas en pacientes con epilepsia con tumores en el lóbulo temporal. Y fíjense ustedes qué es lo que encontraron en 166 pacientes. Si el paciente, ¿no es cierto?, ustedes resecan el hipocampo, inmediatamente hay un decay, una caída de la evaluación neuropsicológica postoperatoria. Por lo tanto, ¿no es cierto?, sacar el hipocampo no es gratis. Sin embargo, ¿no es cierto?, es muy diferente sacar el hipocampo completo, 3 centímetros, a sacar el pedacito anterior del hipocampo, la punta del hipocampo. Antes ya el profesor Schramm, también ya jubilado, publicó que un estudio comparativo de cuánto era la extensión de 2,5 o 3 centímetros del hipocampo. Yo en lo particular tiendo a sacar 3 centímetros estándar en los pacientes, pero, ¿no es cierto?, 2,5 centímetros no hace diferencia en el control de crisis. Fue la conclusión de este paper. Pero sacar el hipocampo sí tiene consecuencias cognitivas diferentes desde el punto de vista verbal y entre más extensa es la resección del hipocampo, más deterioro de memoria a corto plazo el paciente tiene. Si yo soy diestro, hipocampo del lado derecho, memoria visual, hipocampo del lado izquierdo, si soy diestro, memoria auditiva. Entonces, veamos este caso. Esta es una joven de 26 años, agrónoma, o sea, una profesional, que me consultó por crisis focales, en ese tiempo crisis parciales complejas, con 3 meses de evolución y me llega con esta resonancia, sospechosa de un tumor temporal mesial. ¿Qué es lo que hago? La dejo solo con fármaco y la controlo con imágenes, la opero, le hago cirugía lesional, le estudio el foco. La paciente tenía semiología temporal mesial, no tenía deterioro cognitivo, la lesión no era de hemisferio dominante y no había alteración de la señal del hipocampo. Entonces tenía 2 posibilidades, le saco la lesión o le saco las estructuras temporomesiales. ¿Le hago o no le hago electrocorticografía crónica preoperatoria o intraoperatoria para ver si le saco el hipocampo? Le coloco electrodos profundos, ya sea con la técnica de Zurich, de Cleveland o de Bond, que era posterior. Pero Jaha Lueder nos dice que cuando tú colocas electrodos profundos, tú tienes una visión tubular. Si yo coloco un electrodo profundo acá y le apunto al colega que está ahí de rojo, yo no voy a saber si la descarga está en el medio, si partió de acá, de allá, porque es una descarga que viene propagada. También es un campo muy amplio, una visión tubular que uno tiene. Entonces esta paciente fue a cirugía sin ningún estudio invasivo, hicimos una cirugía lesional, sacamos la lesión a través del abordaje de Niemeyer transcortical para prevenir también resección de corteza importante de la temporal lateral, y la lesión resultó ser un oligodendroglioma. La niña lleva más de 5, ahora lleva 6 años de operada, está libre de crisis, hizo un magíster, está impecable y resonancia sin signos de recidiva. Pero por otro lado tenemos este otro paciente, que es una niña que nos llegó desde el Perú para ser operada. Nosotros operamos muchos pacientes del Perú, o vamos al Perú a operar pacientes allá. Y es una paciente que tenía crisis temporales mesiales, crisis parciales complejas, desconexión del medio automatismo, sin deterioro cognitivo, estaba estudiando en la universidad en ese minuto. La lesión era de hemisferio dominante y no había ninguna lesión en el hipocampo. He aquí la imagen. Una imagen que había sido planteada en Perú como un cisticerco, porque allá es muy prevalente. Nosotros pensamos en un tumor, la niña fue a cirugía, hicimos electrocorticografía intraoperatoria, ustedes ven ahí la lesión, pusimos electrodos temporales basales en el registro y disparaba el hipocampo. Y le dijimos a la familia,
hay que sacar el hipocampo porque sacamos la lesión, y la familia dijo no, porque va a tener un deterioro cognitivo y queremos que no tenga deterioro cognitivo porque ya tiene que terminar su carrera. La niña, la lesión salió entera, dejamos el hipocampo indemne, fue un ganglioglioma, pero ¿qué pasó? La chica sigue con crisis, está con fármaco, y yo creo que si hubiera sido mi hija yo le hubiera sacado el hipocampo, pero uno tiene que explicar a los pacientes y lamentablemente el paciente es el que manda y no es uno el que puede hacer lo que uno quiera con el paciente como se hacía antes, sino que el paciente tiene que operarse informado de todos los riesgos y beneficios. ¿Cuáles son los resultados en tumores? Fíjense ustedes que este precioso metaanálisis, el handbook de la Clinical Neurology, muestra que los tumores glioneuronales tienen entre un 70 a 90%, o sea, promedio 80% y 80% los resultados de la Cleveland Clinic en este tipo de tumores, de libertad absoluta de crisis postoperatoria. ¿Y cuáles son los factores pronósticos positivos? Resección completa de la lesión, cirugía lo más precoz posible y que no tenga crisis, por supuesto, postoperatoria. Y en los tumores de bajo grado cae un poquito, pero también son los mismos factores. ¿Qué pasa con las lesiones vasculares? Con las lesiones vasculares cerebrales, léase cavernomas, ¿no es cierto?, el 80% son supratentoriales y tienen dos maneras de cómo presentarse. Déficits neurológicos que van y se remiten y después se vuelven a presentar por los sangramientos repetitivos o crisis epiléptica. Cuando uno enfoca a un paciente como esta niña de 47 años que tenía crisis focales que partieron con desconexión del medio y llevaba 7 meses de evolución con dosis máxima de levetiracetam y seguía con crisis, por supuesto que debería haber ido inmediatamente el primer mes y no haber esperado 7 meses para operarse. He aquí la lesión que ustedes ven, la típica imagen de sal y pimienta. La parte negra está por la hemosiderina, que es lo que realmente causa la epilepsia, la hemosiderina que rodea la lesión. El cavernoma no es epileptógeno per se, sino que es la hemosiderina, y entonces uno tiene que resecar el cavernoma con el tejido que la rodea con la hemosiderina. En este paciente se hizo una lobectomía subtotal, sacó el cavernoma más el tejido que lo rodeaba, y esta chica lleva más de 4 años, para 5 años ya de operada, sin crisis, pero la mantenemos medicamentos. O este cavernoma era una paciente zurda que tenía problemas de lenguaje y que resecamos el cavernoma, vemos la hemosiderina y aspiramos con el pus a toda la hemosiderina y queda libre de crisis. Pero ¿qué hacemos en este paciente? Este es un paciente que lo operé este año, que había sido operado en otra institución hacía varios años atrás de un cavernoma, pero el cavernoma estaba ahí. El colega lo operó a través de T1, la circunvolución temporal superior, algo realmente curioso. Un colega sin entrenamiento, por supuesto, en cirugía de epilepsia o lobectomías temporales, ingeniero, activo, pero lleno de crisis. Entonces, ¿qué hicimos con este paciente? Ahí está el cavernoma, ahí ustedes ven el hipocampo. Estaba muy cerca de la arteria cerebral media y la arteria comunicante posterior. Por lo tanto, había que ser extremadamente cauteloso y el abordaje no lo hice transilviano, como lo habría hecho Yassergil, sino que lo que yo siempre hago, un abordaje temporal, lateral, anterior. Aquí ven ustedes el cuerno abierto, el lado derecho. Se ve el hipocampo, se ve el cavernoma, se ve la hemosiderina, la amígdala que siempre está en la porción anterior y superior, plexo coroideo, la anatomía perfecta. Por supuesto, tapamos el plexo coroideo con un cotón. Sequé la amígdala en forma completa, así también la hemosiderina, y nos pusimos de acuerdo con el paciente y le resequé el 1,5 centímetros de la cabeza del hipocampo, porque estaba lleno de hemosiderina y tenía mucha sintomatología de esa zona, del punto coroideo hacia adelante. Aquí vemos la resección del cavernoma, el cotón que protege la aracnoides, y aquí está la resección completa, donde se ve el pedúnculo a través, ¿no es cierto?, de la aracnoides, la comunicante posterior, el tercer par, y este paciente está totalmente libre de crisis y sin ningún daño neurocognitivo. Paciente feliz. Bueno, la cosa es que los estudios demuestran claramente que el control de crisis post-cirugía fluctúa entre un 80 a un 90%, y que los pacientes tienen que ser operados en los cavernomas lo más precoz posible en orden a prevenir la epilepsia y sobre todo la refractariedad. Todos los pacientes que he operado en forma precoz incluso están sin fármacos al estar sin cavernoma, sin hemosiderina y han dejado los fármacos. Ahora,
Toda la literatura, y este paper acaba de ser publicado este año por mis queridos amigos de Milano, por todo el grupo del Instituto Munari. Munari era un gran neurocirujano que tuve el honor de conocer y que falleció muy precozmente porque era un gran fumador y murió de un infarto agudo al miocardio antes de los 60 años. Publicó, ¿no es cierto?, el grupo del Centro Munari, que compararon epilepsia no refractaria con epilepsia refractaria y hicieron dos grupos, y uno fue a cirugía precoz, sin mayores estudios, antes de que fueran refractarios, y resulta que los pacientes que se hizo la cirugía precoz tuvieron lejos, con un porcentaje importante de significancia estadística, mayor libertad de crisis. Por lo tanto, el mensaje de este paper es: usted partió con crisis, tiene una lesión, no espere más, opérese. Y esto es bien interesante porque la American Epilepsy Society en el 2010 tuvimos una discusión bien acalorada al respecto, y me acuerdo que Samuel Wiebe dijo en la mesa redonda: bueno, depende de dónde llegue el paciente. Si el paciente llega a un centro neuroquirúrgico, va a ser operado precozmente, y si llega a un centro de epilepsia, le van a llenar de fármacos, le van a hacer estudios y va a demorarse en operarse. Ahora el concepto, y este es un gran centro de epilepsia, es que el paciente tiene que operarse lo más precoz posible. En conclusión, con respecto a cavernomas y tumores, mi recomendación es que ustedes tienen que pedirle una resonancia, idealmente 3 telas, con adquisición volumétrica en T1 y en FLAIR, a todo paciente que sospechen una epilepsia focal o de inicio tardío, y lo que más yo te diría, en todo paciente. Porque la epilepsia no es una enfermedad y uno tiene que saber qué es lo que causa la epilepsia, y hay que pedir la resonancia. El tratamiento con fármacos anticrisis, porque no curan la epilepsia, ¿no es cierto?, tiene un bajísimo rol en la epilepsia lesional y no es costo-beneficio. La cirugía precoz en pacientes con lesiones como tumores y cavernomas tiene que hacerse para prevenir, ¿no es cierto?, la refractariedad y el daño cognitivo, sobre todo en epilepsia temporal. Y el paciente gana triple: queda sin crisis, queda sin daño cognitivo, y su behavior, su conducta, su manera mejora, y además no anda con la ropa vestido de enfermo. Envíe precozmente a cirugía a estos pacientes, y quizás esta charla debería estársela a los neurólogos y no a ustedes, neurocirujanos, porque ellos son los que tienen los pacientes y los ven en primera instancia. Los tumores temporales laterales con cognición normal, quizá usted podría ahorrarse resecar el hipocampo y dejarlo para un segundo tiempo operatorio si el paciente no cura su epilepsia. Pero lamentablemente somos latinos, y en Latinoamérica la gente quiere abrirse la cabeza una sola vez. En Alemania o en Estados Unidos los pacientes dicen: doctor, haga lo que usted quiera, si usted piensa que hay que hacerlo en 2 o en 3 tiempos, hagámoslo en 2 o 3 tiempos, pero aquí en Latinoamérica, en Chile y en República Dominicana, la gente quiere operarse una sola vez. La electrocorticografía puede ser útil, sobre todo intraoperatoria, para ver si usted resecó o no resecó el hipocampo en el tiempo. Nosotros, la gente que hace cirugía de la epilepsia, es con un grupo de grandes amigos. Aquí tengo algunas fotos de operando juntos con diferentes colegas que han ido a nuestro pabellón, a la Clínica Las Condes, ya sea a aprender o al revés, a enseñarnos algunas técnicas, como Gary Matter, el 2010, que nos enseñó su técnica de hemisferectomía, o Eliseo Paglioli con su callostomía posterior. Me encantaría el día de mañana tener fotos similares con mis colegas de República Dominicana, pero si no vienen al Congreso va a ser difícil. Un bonus track final. Si alguien es neurocirujano pediátrico, con respecto al otro que decía la charla, resulta que la hemisferectomía se realiza mucho cuando uno tiene un hemisferio completamente dañado. Y antes había que tener un correlato exacto entre la lesión, la resonancia y el electroencefalograma. Nosotros tenemos más de 40 casos operados, pero más 40 con seguimiento más allá de 2 años en nuestra serie. Y hago la técnica de Gary, de la UCLA, en la mayoría de los casos. Y resulta que, por ejemplo, en 2005, cuando trabajaba en la Católica, se me prohibió operar a este paciente con este Stuge-Weber porque tenía crisis generalizadas y no se correlacionaba con la resonancia, que era solamente de un hemisferio. Sin embargo, el 2007, Ellen Wiley publicó que realmente el éxito de la cirugía de epilepsia en hemisferectomía lo que mandaba era la resonancia y no el electroencefalograma, debido a este caso índice que se operó, aunque tenía el electro generalizado o contralateral, y Haselide le dijo: opéralo, porque lo que manda va a ser la lesión. Y de ahí en adelante ella concluyó que en pacientes que tengan, niños o adolescentes, una lesión de instalación precoz en un hemisferio, lo que manda es la lesión y no el electroencefalograma, aunque tenga descarga generalizada o incluso contralaterales, porque el éxito de la cirugía es exactamente igual. Y este niño a mí me llegó después del 2011,
Lo operé, aunque el electro era generalizado, eso es Tuge-Weber, le hicimos la hemiferectomía, o este otro niño, ¿no es cierto?, que llega del Perú a operarse y que cae en estatus con ese electro que es totalmente focal, con una resonancia, con una hemimegalencefalia. Se opera el niño llegando en su estatus, hace una hemiferectomía funcional con la técnica de Gary de la UCLA y al año postoperatorio perfecto. Y ustedes ven que no todos los niños son iguales. Esta es una semana que me tocó operar 2 niñitos de hemiferectomía, uno con una secuela de un infarto cerebral, que es la niñita, y el niñito con una secuela de una encefalitis, y esta niñita hoy día está en primer año de odontología. Y los éxitos de la cirugía de la epilepsia en nuestra serie es de más del 90% de los pacientes libres de crisis. Pero el éxito se debe a un equipo. Lo que yo estoy presentando no es como que el que hace el gol. Para hacer el gol y ganar un partido tienes que tener a alguien que te haga el pase y alguien que te haga los goles atrás. Y lo más importante es trabajar en un equipo todos juntos. 1.000.000 de gracias. ¿Las preguntas ahora o después? No, después. Continuamos con su otra conferencia. Perfecto. Esta otra conferencia es de neurocirugía funcional, no es de epilepsia, pero es un tema que en lo personal me apasiona, porque cuando era residente me tocó ver a un querido neurocirujano mayor que operó un paciente de espasmo facial y el paciente salió con diplopia, anacusia y con su espasmo facial puesto, y dije yo, esto a mí nunca me va a pasar. Y gracias a Dios tuve la suerte en Alemania y posteriormente en Chile de poder aprender y desarrollar esta técnica. Y yo les voy a presentar lo que es la casuística de mis últimos años en la Clínica Las Condes. No voy a incluir los pacientes operados en la Universidad Católica, pero también un análisis más o menos de dónde está la idea. Como introducción anatómica, todos ustedes saben que el séptimo viaja junto con el octavo, que salen por el conducto auditivo interno, y que realmente parecen un solo nervio, y que el nervio facial es el encargado de nuestra mímica facial, reírnos, enojarnos, todo tiene que ver la parte del nervio facial, pero también inerva parte de la mucosa nasal, las glándulas lagrimales y glándulas salivales. Estas son, que veo, las únicas fotos que les voy a mostrar que no son mías anatómicas, y el nervio sale, si uno aborda por detrás, en una posición más bien anterior e inferior al octavo par. Y por razones no claras con la edad, así como nos salen canas, arrugas, nuestros vasos se pueden colocar algo deformes y golpear, ¿no es cierto?, el nervio facial, sobre todo en su origen. La clínica del espasmo facial es tan antigua como el ser humano, sin embargo fue descrita en 1884 por Gowers en Inglaterra, y son por supuesto contracturas mioclónicas de la hemicara afectada. A mí nunca me ha tocado verla bilateral, pero hay descritos casos bilaterales, en promedio son 10 por 100.000 habitantes, y usualmente, ¿no es cierto?, se inicia en los músculos orbiculares de la cara. Dolores Albornoz. ¿Qué edad tienes? 37 años. ¿Desde qué edad te salta la cara? Hace 1 año, 6 meses. ¿Ya te has puesto Botox alguna vez? Sí, 3 veces. Sube las cejas para arriba. Te sube menos la izquierda. Muéstrame los dientes con un conejito. Perfecto, relájate. Clic en el oído, ¿sientes? Sí. ¿Mareo o vértigo? No. Dios quiera sea tu último día de espasmo. Bueno, a los pacientes en 30 segundos no tiene toda la historia, como ustedes ven acá. Si, desde cuándo le salta, si se ha puesto Botox, si tiene clip, si tiene vértigo o mareo, porque muchos pacientes también pueden tener esta comorbilidad, como lagrimeo, irritación ocular, molestias nasales, sonidos tipo clip, etc. Gracias al YouTube que tengo una paciente que es una esposa de un colega que subió esto a YouTube, la verdad es que tengo lista de espera ahora para los hemiespasmo facial en la Clínica Las Condes con los pacientes chilenos, y cuando a ti te llegan, la gran mayoría son mujeres que, si bien no te va a matar, te afecta severamente tu calidad de vida. Las mujeres a veces no salen de la casa, tienen vergüenza, se tapan la cara con el mechón, los hombres que también su autoestima por el suelo, y da mucha comorbilidad psiquiátrica, conductual o depresión. Por lo tanto, lo que uno hace es mejorarle la calidad de vida al paciente con esta cirugía. Fíjense ustedes que lo más importante es donde está la zona de salida del nervio. Y uno siempre en la cirugía tiene que ir a ese punto específico, donde está el séptimo, como ustedes ven acá,
saliendo, ¿no es cierto?, del tronco cerebral, y justo ustedes ven ahí el loop de una arteria que lo está golpeando. Esta maniobra que estoy haciendo con el microdisector para ver más sobre el octavo par le puede condicionar al paciente de vértigo, mareo postoperatorio o acúfeno los primeros días o semanas postoperatorio. Ahí ustedes ven el loop, la compresión neurovascular, y el nervio facial es chiquitito y es de color gris y está, como le digo, por delante y más abajo del séptimo. Y en la mielina, los primeros 2 o 3 milímetros, el nervio tiene muy poca mielina al salir del tronco y donde más expuesto está. Y ahí es donde ustedes tienen que jugarse el dinero y los dólares, ¿no es cierto?, para ir a descomprimirlo. Hay veces que uno desplaza la arteria y ve estas manchas blancas, que incluso pueden estar en el nervio, que son placas de pérdida de mielina. Y esto lleva, ¿no es cierto?, a que muchos pacientes, solamente el 60% se mejora inmediatamente en el postoperatorio, y hay un 30% de pacientes que van mejorando a medida que van pasando las semanas o los meses. Siempre hay que hacer resonancia magnética de cerebro para descartar que haya otra lesión que justifique el espasmo facial. Esta foto anatómica, ¿no es cierto?, ustedes ven como la paica, ¿no es cierto?, y golpea el origen del séptimo, justo en la zona de salida del tronco, que lleva a la pérdida mayor de mielina. ¿Qué imagen es la que yo solicito? Una imagen, dependiendo del resonador, un CIS o Fiesta, que son cortes de menos de 1 milímetro, y más que nada para descartar que haya un tumor, otra lesión, y hay veces que uno logra ver, como en este caso, el loop vascular que golpea al nervio facial o nervio que lo cruza más allá. Se ha intentado con fármacos, al igual que la neuralgia, el trigémino, ¿no es cierto?, con Tegretol o Tegretal, dependiendo del país, con Botox. La neurotoxina, ¿no es cierto?, fue aprobada en el 89 por la FDA, pero el problema es que el Botox, la primera inyección es eficaz y te dura varios meses, pero después vas necesitando inyecciones de mayor dosis y más frecuentes para lograr el mismo éxito. Y cuando el paciente te llega a la cirugía, cuando no está con el espasmo, está con una paresia facial importante, incluso puede comer, se le cae la comida o el agua de la boca, y te pregunta, ¿y después de la cirugía me voy a mejorar? No, porque eso te quedó después de tanto Botox, eso no se va a mejorar. El tratamiento realmente definitivo es la descompresión neurovascular descrita por Gardner en el año 1962, y la tasa de éxito fluctúa entre un 80 a un 90%, con una tasa de recurrencia que puede alcanzar hasta un 10%. El 62% se mejora en forma inmediata y un 30% a medida que van pasando las semanas o los meses. Y las complicaciones van desde paresia del nervio facial por su manipulación, hipoacusia, que puede ser transitoria o definitiva, muchos pacientes refieren acúfenos, vértigo, mareos, que suelen ser transitorios, fístula, líquido cefalorraquídeo hasta el 2%, que gracias a Dios en mi serie no lo tengo. Las arterias más importantes son la paica o la aica, pero también se puede ver la arteria vertebrobasilar, y la técnica quirúrgica consiste en desplazar la arteria, y es un caso ideal. Estas arterias gordas que te están golpeando el nervio justo en el origen son los pacientes que mejor andan, y uno coloca teflón, que es el mismo teflón que viene en las suturas vasculares, y entonces nos sale muy barato, como menos de $10 el material para colocarlo, y le pido a mi arsenalera, a mi instrumentadora quirúrgica, que me haga teflones de diferentes volúmenes, más peluditos, menos peluditos, para ir viendo y seleccionando el caso a caso, y la cirugía tiene que dejar nervio, teflón, arteria. Miremos a esta paciente. ¿Cómo te llamas? Liliana Valdés. ¿Qué edad tienes? 63. 60. ¿Cuánto tiempo llevas con ese espasmo? Ya como 4 años, como para los 5. Perfecto. ¿Te han puesto Botox? Sí. ¿Cuántas veces? Como 5. Ya, perfecto. Si Dios quiere, hacer tu último día de espasmo. Sí, doctor. Un día de operada y ya la carita no me salta, ni la boca, la nariz que me costaba ya para respirar, también estoy bien. Yo me operé hace 7 meses de mi espasmo facial y estoy súper bien. Súbeme las cejas, por favor. Muéstrame los dientes. Perfecto. Entonces, hay pacientes que tienen una anatomía también rara. Perfecto. ¿Cuántos años llevas con el espasmo facial? Que la fosa posterior es más chica. Y eso se puede asociar también a espasmo, como este paciente, que no se haya puesto Botox, menos mal. Era un profesor y estaba con licencia por depresión por culpa del espasmo, pero no podía hacer clases.
En una serie maravillosa de 10.000 pacientes evaluados, la mejoría definitiva fluctúa entre un 85 a un 90%, la mejoría puede ser tardía en un 33%, incluso un 12% hasta el año postquirúrgico. La parálisis facial llega al 2% de la serie, pérdida auditiva hasta el 8,3% en la casuística de Sami, y Sami de ahí empezó a hacer potenciales evocados auditivos y bajó a un 2,5%. Parecia de pares bajos, fístula líquido cefalorraquídeo o incluso daño vascular. Nunca hay que coagular ningún vaso en la disección y hay que ser extremadamente cariñoso para no cortar ningún vasito perforante o traccionar de más. No traccione, si no ve, no traccione. Hola, Germán, ¿cuánto? Bueno, el paciente se mejoró, por supuesto, y ya está sin espasmo. Este caso, por ejemplo... ¿Cuál es tu nombre? Luciana Carvajal. ¿Qué edad tenés tú? 40. ¿Hace cuánto tiempo te operaron de...? 2 años casi, en el 2020. ¿La audición? ¿Cómo escuchas del oído del lado operado? No escucho nada. ¿Cuántas veces te operaron? 2. ¿Cómo es tu calidad de vida? Horrible. ¿Por no qué? puedo trabajar. Soy Bueno. secretaria en un colegio municipal. ¿Puedes manejar? No puedo manejar ahora. Me cuesta comer, lavarme los dientes, ver televisión. ¿Maquillarte? No, casi no puedo maquillarme. Esta paciente le voy a operar la próxima semana, fue operada 2 veces en otra institución y lamentablemente, ¿no es cierto?, quedó hipoacúsica con severo espasmo, es un caso difícil, ¿no es cierto?, porque una reoperación, y confío en que va a ir bien, pero ustedes ven la desgracia del paciente con espasmo y por qué puede fallar la cirugía, porque ustedes no descomprimieron el facial, se equivocaron en descomprimir el nervio, no aislaron bien, pusieron poco teflón, se corrió el material después de la implantación, o descomprimieron una arteria que estaban equivocados, vieron una arteria que dijeron esta es, pero una arteria que está mucho más adelante de la salida del tronco, o realmente hay una arteria dentro del canal auditivo que no se vio, o uno lo hizo todo bien y la causa es desconocida. ¿Cómo hago la cirugía? Y les voy a contar lo que hacía y lo que hago. Antes les colocábamos catéter para sacar líquido cefalorraquídeo a los pacientes para disminuir la retracción sobre el cerebelo. Es verdad, te acorta los tiempos quirúrgicos, pero te aumenta los costos y tiene el riesgo que te haga una fístula dural de líquido. El paciente va en posición de lado, la cabeza va mirando hacia abajo. Yo no le coloco en park bench, sino que lo coloco en esta posición de lado. Es vital que la cabeza esté corrida bien hacia el lado que uno va a operar, el hombro caído para que no le moleste al cirujano, un rollo que pase por debajo de la axila para no tener daño, abrazando una almohada y la cabeza deflectada, para lo cual subo la cama, bajo la cabeza para que sea la mejor exposición posible. Todo paciente se hace con monitoreo neurofisiológico y hasta que el neurofisiólogo no me dice que mejoraron los potenciales, yo no termino la cirugía y prefiero revisar, sacar y volver a colocar el material hasta que el neurofisiólogo diga que está todo perfecto. Antes hacía incisiones lineales, pero lamentablemente te puede molestar el labio de la herida que queda hacia tu lado, por lo tanto lo que hago ahora son incisiones curvas, con lo cual jamás te va a molestar la piel durante el abordaje quirúrgico. Se marca, por supuesto, el seno lateral y la mastoides para poder exponer ampliamente. Hay otros abordajes que ustedes lo pueden ver en los videos de cirugía, como los de Cohen, que hace una incisión curva y baja la musculatura, pero yo no tengo problemas de dolor postquirúrgico porque uno prácticamente no corta los músculos. Se llega, por supuesto, al plano óseo y uno tiene que sí o sí ver el asterium y se hace el trépano en el asterium. En el asterium uno ve, ¿no es cierto?, la fusión de las 3 suturas, la emisaria generalmente sangra y hay que colocarle bastante cera. Hay técnicas diferentes, hay colegas que hacen una pequeña craniotomía, yo prefiero hacer una pequeña craniectomía con el motor, colocar cera siempre antes y después porque la fístula líquido cefalorraquídeo, otros 2 colegas me ha tocado ayudarlos en cirugía que hicieron de trigémino, que le hizo fístula y son bastante complejas de ir a reparar. Siempre hay que ir a ver el seno. ¿Por qué? Porque tú al ver el seno sabes que llegaste lo más allá posible y te puedes meter oblicuo. Y cuando tú ves el seno ya pasaste incluso las celdillas mastoideas. Generalmente uno ve las celdillas mastoideas, ve el seno y ese es tu límite.
Si no viste el seno, te va a costar entrar en forma oblicua para poder ver. Colocamos un cotón, aspiramos el líquido cefalorraquídeo en forma gentil, si no hemos colocado drenaje, para ir sacando líquido con toda la calma del mundo. Vamos con una espátula finito avanzando con el microscopio, vemos la aracnoides, la cual la cortamos y la vamos abriendo con mucha gentileza. Recuerden que los nervios y los vasos navegan a través de las aracnoides, y aquí ustedes ven el octavo, ven el noveno, el glosofaringio, plexo coroideo, que aquí molesta un poquito, y lo más importante es que la espátula no debe ir paralela al octavo par, no debe ir ahí. La espátula tiene que ir paralela al noveno, porque colocando la espátula paralela al glosofaringio, ustedes van a ver la entrada oblicua del nervio facial. Este es un mal caso, ¿no es cierto?, que vemos el origen del séptimo en el tronco, vemos el plexo, pero no vemos ninguna arteria que lo golpee. Este paciente fallamos lamentablemente en la cirugía. Este es un excelente caso, porque tiene una feroarteria vertebral que golpea el nervio facial, una dólico mega vertebral. La estimulamos siempre el nervio facial en la cirugía para estar seguro que estamos donde debemos estar. Bajamos la vertebral, colocamos el teflón, estimulamos después, vemos que todo esté bien. O este otro paciente que ya lo hemos visto, que corremos la arteria, la zona de desmielinización, colocamos el material y este paciente no mejoró inmediatamente, sino el transcurso de las semanas. O este otro paciente que ustedes ven el loop, que incluso esta arteria, al correrla con el microdisector, me costó porque era sumamente dura, firme, y colocamos el teflón. Y uno dice, ¿estamos listos o no estamos listos? No, hay que revisar en 360 grados porque la arteria puede seguir más allá y colocar más material para estar seguro que uno descomprimió totalmente. Este en el lado derecho, ustedes ven que no se ve arteria en el origen del tronco, pero sí esta arteria que corre paralelo al octavo, la desplazamos y ustedes ven que ahí debajo aparece el séptimo, color gris, más delgado, debajo del octavo, lo estimulamos, desplazamos la arteria, colocamos el teflón y otro paciente más que mejora. Hay otras técnicas que yo jamás he hecho, que es pescarlo como con una asa y pegarlo a la dura madre, la arteria. No tengo esa habilidad, sí, lo tienen algunos japoneses, yo no. Cerramos siempre, coloco Duragen y encima Surgicel y nunca he tenido fístula. Es maravilloso cuando los pacientes te mandan email o WhatsApp agradeciendo la operación, que tú les volviste a regalar la sonrisa y recuperaron su calidad de vida y le dan gracias a Dios, ¿no es cierto?, por haberse operado. Este último caso clínico es para ver la cirugía de principio a fin. Lado derecho, ustedes ven la aracnoides intacta, la abrimos la aracnoide, la vamos a ir disecando en los nervios, vemos el acústico, yo no veo el facial todavía, veo el glosofaringio, trato de colocar la espátula paralelo al glosofaringio, voy avanzando, siempre sutil y gentilmente, y ustedes ven cómo aparecen dos arterias gordas, grandes, importantes. No me da lo mismo si es la AICA o la PAICA, lo importante es encontrar la arteria. Estimulamos el nervio, yo no sé cuál de las dos es, y ustedes ven que esta tiene un loop, una vuelta aquí vascular, la diseco, le corro la aracnoide, la desplazo y coloco material ahí, que queda puesto por entre el tronco y esa arteria, pero si tengo dudas, prefiero colocar siempre material de más que de menos. Corro la arteria, ahí está el séptimo, y colocamos más teflón, y este paciente, ahora últimamente le coloco un poquito de pegamento biológico para que no se me desplace nada. Una incisión, ustedes ven en la dura madre chiquitita, de 2 centímetros. La dura madre cuesta mucho cerrarla en forma hermética, por eso es que siempre le coloco Duragen y encerar muy bien antes y después de la cirugía. En los últimos 30 casos, 2:1 la frecuencia de mujeres respecto a hombres, la evolución de 1 a 12 años que no influyó en el resultado de la cirugía, promedio 50 años de edad, la mayoría había recibido Botox preoperatorio, y en mi serie el 83% están libres de espasmo con un seguimiento más allá de un año. Las fotos de arriba son endoscópicas, las fotos de abajo son fotos de mis pacientes y ustedes pueden ver que hay una gran variabilidad en la disposición de las arterias que golpean los nervios. ¿Cómo se llama usted? Inés. ¿Qué edad tiene usted? 61. ¿Desde cuándo estás con el espasmo facial? 2 años. ¿Te has puesto Botox? Una vez. Ya. ¿Y te molesta mucho esto? Sí, muy desagradable. ¿Y tu calidad de vida cómo está? Mala porque no... Hace 2 semanas me operaron de espasmo hemifacial. Estoy feliz. Me cambió la vida. Gracias al doctor Campo. Felices, pero después me fue a ver
¿Cuántas Una semana semanas después, ya operada? 3 semanas. Suma las cejas para arriba. hizo una apariencia facial. Y esto ocurre ¿Cuándo notaste la apariencia facial? hasta el 25% de los 25 pacientes de operados de miespasmo septiembre. facial o de neuralgia del trigémino, pero todos se mejoran. No sé, 4 días. Hay que darse tiempo, bajarle el estrés al paciente y uno también sentirse menos estresado porque se va a mejorar. De hecho, Llevo 2 meses de operada y hace 1 mes y medio, menos, tuve una apariencia en el lado derecho y ahora ya se me pasó todo. Estoy feliz. Y Sube la semana ya. ahora, el vértigo es muy frecuente. Este es un paciente del norte de Chile que viajó a operarse y en el postoperatorio inmediato el mundo se le da vuelta porque está con nistagmus. Sin embargo, el día siguiente ya está sin nistagmus, se fue de alta a las 72 horas y a los 5 días postoperado tomó su vuelo de regreso a su ciudad natal. Muchos pacientes pueden referir oído tapado, ¿no es cierto?, las primeras días o semanas postoperatorio o algunos acúfenos. Y yo tengo pacientes Hola. que lo han hecho como esta paciente y pérdida de audición permanente me han pasado en 3 casos, no en los últimos 2 años, pero han sido una que fue culpa mía, hace años atrás, que coagulé un vasito que no debería haber coagulado porque ese vasito de porquería iba justo al nervio auditivo y la paciente quedó sin espasmo, pero sin audición. Y esta paciente, que era una reoperación de otro colega, que descomprimimos aquí en el tronco, pero el paciente seguía disparando y había esta vena que cruzaba entre el séptimo y el octavo, costó bastante disecar para colocar material entre el séptimo y el octavo, y la paciente hizo una apariencia facial bastante severa en el postoperatorio, como ustedes ven aquí al medio, quedó con hipoacusia que no ha recuperado hasta ahora, pero recuperó, gracias a Dios, su facial. Pero la paciente está feliz, me dijo antes de la operación, prefiero quedar sorda, pero sin parecia, o sea, sin hemiespasmo facial. Para terminar, este paciente... ¿Qué edad tienes tú, Daniel? 48. ¿Desde cuándo que te salta esto? La verdad que perdí los años, Sí, pero ¿te últimamente se ha puesto peor. ¿Botox te has puesto? Nunca. Este paciente, yo estaba comprando vino en una viña en Chile y voy a pagar, pero justo llega él y dice, ¿pasa usted primero? No, le dije, y lo miro y estaba con el espasmo facial. Y le dije, oye, ¿tú tienes un espasmo facial? Sí, me dijo, pero he visto un montón de neurólogos y lo único que me han ofrecido es Botox y esto no tiene solución. No, le dije, yo te opero. Y le di mi tarjeta y pasó un tiempo y llegó a la consulta y se operó. Buenos días. Hola. ¿Cómo te llamas tú? Daniel, ¿Cuánto tiempo llevas de operado? 3 meses. ¿De qué te operé? Espasmo facial, ¿De qué lado? derecho. Sube las cejas para arriba, muéstrame los dientes. Perfecto. ¿Sientes el oído tapado o alguna No, molestia? ninguna. ¿Vértigo, Mario, tuviste en algún minuto? Sí, muy poco, pero sí tuve. ¿Hiciste parálisis facial después de la operación? Sí, a la semana, duró alrededor de 3 a 4 semanas y se recuperó en un 100%. Perfecto. ¿Has tenido algún espasmo después de la cirugía? Ninguno, 0. Nunca más lo vas a tener. Trato de citarlo todos los meses a control porque cada vez que va me lleva una botella de vino, así que es un paciente regalón. En conclusiones, la cirugía descompresiva neurovascular del espasmo facial es altamente eficaz con 83% de éxito en mi serie. Vieron ustedes que entre 80 y 90 en las series internacionales, mejora la calidad de vida del paciente. Quizás yo podría mejorar los resultados de la hipoacusia haciendo potencial auditivo, que es lo que estamos viendo con nuestros neurofisiólogos actualmente, pero algo complejo. Y quizás puedo meterle, ¿no es cierto?, endoscopio en algunos casos para ver mejor, pero la gran mayoría de los pacientes que yo opero son de recursos limitados y me aumentan los costos de usar el endoscopio. Y cuando uno ve estos pacientes con las fotos que usted les coloco antes y después de la cirugía, verle las caras sin espasmo, mejora mucho la calidad de vida. Se me acabó el tiempo, pero 2 segundos, un bonus track. Lo mismo corre para la neuralgia del trigémino, que es lejos más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque uno hace una creotomía más chica, más arriba, uno va a ver el tentorio con el hueso petroso en ese ángulo, se para fácilmente y ve el origen del quinto par y del octavo. Jamás colocar tampoco la espátula paralela al octavo para que el paciente no tenga hipoacusia. Separar bien. Lo que yo hago el quiz, ¿no es cierto?, apretar el nervio igual. Mi profesor, que en paz descanse, el doctor Méndez, siempre lo hacía en la Católica.
Posteriormente colocar el material, despejando en este caso era esta arteria que ustedes ven acá, que lo golpea en la axila. Y también una craneotomía totalmente chiquitita y paciente feliz, sin dolor. Muchas gracias por su tiempo y estoy abierto a todas las preguntas.